Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días con todas y con todos. Para mí también es un enorme placer volver a esta facultad en la que estudié y tuve mis primeros acercamientos con la materia de economía. Posteriormente tuve la oportunidad de encontrar y ver unas distintas formas de pensar de las que me habían enseñado acá. Y creo que por ahí debemos empezar. Creo que hemos asistido en las presentaciones anteriores a una especie de discurso en la que se nos incita a pensar que la forma de gestionar la economía del país, se hablaba de que la historia de la economía ecuatoriana es sumamente estable, o fue sumamente estable hasta antes de la dolarización. No obstante, ese tipo de aseveraciones creo que esconden algunos hechos fundamentales que los ecuatorianos y ustedes como estudiantes no deben dejar de desconocer. Por ejemplo, entre el año 1920 y 1979 el tipo de cambio del sucre pasó de 4 a 25 dólares. Y entre el 79 hasta el 2000, que perdimos nuestra moneda, pasó de 25 sucres por dólar a 25.000 sucres por dólar. 1000% de pérdida de valor. Es eso estabilidad monetaria. Entonces, cuando nos dicen que no cualquier economista debe manejar estas cosas, que hay que estar sumamente preparado, que se necesita título de una universidad norteamericana para poder manejar la economía, creo que como economistas debemos ser lo suficientemente sinceros y saber reconocer que la economía no es una técnica pura, que la economía no es una ciencia exacta, que la economía es una ciencia social y que como tal está pues sujeta a lo que hay detrás del manejo de la economía, que son las lógicas de poder social, de poder económico. Yo quisiera mostrarles una lámina de una frase dicha por uno de los principales banqueros hace 2 siglos. Esto no ha cambiado hasta ahora, se ha matizado. Pero ¿qué es lo que dice la clase bancaria normalmente respecto al manejo del dinero? Les leo lo que dice en pantalla textualmente. Denme el control de suministro de dinero de una nación y no me interesa quién haga sus leyes. El manejo del dinero da poder. El manejo del dinero da poder no solamente económico, da poder social, da poder político. Y desde ese punto de vista es lógicamente comprensible que aquellas personas que estuvieron cercanas a los manejos ligados a cuando la bancocracia tomaba decisiones en este país, obviamente se sientan relativamente incómodos con un código que cambia las reglas de juego. Quienes me antecedieron en la palabra fueron bastante enfáticos en mencionar que este código cambia las reglas de juego. Y sí, el código fue hecho para cambiar las reglas de juego en el que se manejaba la economía ecuatoriana, especialmente la parte relativa a lo monetario y la liquidez, y a todo lo relativo a donde se realizan actividades, donde se maneja dinero. Es por eso que el código incluye la actividad bancaria, la actividad de la economía popular y solidaria, la actividad de valores y la actividad de seguros, porque en todas ellas, además de la banca pública, por ejemplo, y la banca central, en todas ellas se maneja dinero. ¿A qué nos habíamos acostumbrado? Y básicamente nos habíamos acostumbrado a que la legislación monetaria en el Ecuador básicamente privilegie el capital sobre el ser humano. Cuando se nos habla de estabilidad, cuando se nos habla de estabilidad exclusivamente, tiende, y eso ustedes como estudiantes de economía, en lo que estudian macro 1, macro 2, macro 3 o política monetaria, el pensamiento más ortodoxo de la economía tiende a hablar de estabilidad monetaria con metas de inflación. Pero claro, hay algo detrás. ¿Quién es el que más pierde cuando hay incrementos de inflación? Quien más pierde es el que tiene activo financiero. Y es por eso que detrás de la doctrina económica de quienes defienden a rajatabla las metas de inflación o inflation targeting, como se dice en la literatura en inglés, fundamentalmente el sector financiero. Entonces, ¿qué teníamos nosotros antes de haber hecho este código? Teníamos básicamente que la regulación del sistema financiero estaba regada en varias leyes, más de 30 leyes, desde las leyes individuales de la banca pública hasta las leyes propias de Banco Central, la ley de régimen monetario, que es una ley parchada y cercenada con la dolarización. También las leyes propias de las secciones del sistema financiero, la ley de mercado de valores y demás.
Además teníamos un gravísimo problema, y es que aquí se nos ha dicho, hay que cuidar que los bancos sean estables. Yo creo que como economistas, que nuestro trabajo no es pensar solamente en que el banco sea estable o que las empresas tengan rentabilidad, sino especialmente aquellos de esta facultad que se dedican a pensar más o que se dedican a estudiar más los temas de política pública. Creo que tenemos que superar ese error de percepción de qué es la legislación en cuanto a materia financiera. ¿Es importante la estabilidad y la salud de las entidades financieras? Por supuesto que es importante. Pero lastimosamente, a lo que nos acostumbraron es a tener entidades financieras relativamente sanas, pero un país con bajos procesos de crecimiento, un país con alta inequidad, un país con alta pobreza. Y no nos olvidemos de algo. Las entidades financieras son un instrumento, no son ni deben ser nunca un fin en sí mismas. Son un instrumento para desarrollo. Es por eso que cuando se dice que ahora hay un banco central que tiene muchísimas facultades y eso asusta, es por lo que vimos en la lámina anterior. Es porque justamente ahora con este código el manejo de liquidez ya no va a estar exclusivamente en manos privadas. Va a haber una autoridad pública, la que sea, la que los ecuatorianos elijan, en sus momentos, en sus distintos momentos históricos, que será la que tenga la capacidad de incidir, como se hace en todos los países del mundo. Todos los bancos centrales tienen la capacidad de comprar, por ejemplo, títulos del Estado, del fisco. Y aquí yo hago una precisión sobre algo que se decía en el artículo 127 del Código. En efecto, el Banco Central puede comprar títulos del Ministerio de Finanzas, pero solo las entidades financieras. Es decir, serán los señores banqueros los que, si ven que es un buen negocio, le pueden vender los títulos de finanzas que ellos ya tienen al Banco Central. Como una operación normal, tradicional de banca central, que es controlar los niveles de liquidez. ¿Qué es lo que nos acostumbraron con la dolarización a que sea el rol de Banco Central? A que el rol de Banco Central sea simplemente una caja donde están depositados los recursos de las reservas bancarias. Porque ¿qué pasaba entonces? Quien manejaba y quien tomaba las decisiones de cuáles son los niveles de liquidez de la economía eran las entidades privadas. Entonces, cuando las entidades privadas decidían que no había que expandir más crédito, ¿qué pasaba en la economía ecuatoriana? Teníamos un estancamiento de los niveles de crédito. Ahora que tenemos una autoridad pública que tiene capacidad de manejar la liquidez con responsabilidad, por supuesto, y el código sí hace mucho énfasis en temas de sostenibilidad, que es más importante que estabilidad, porque estabilidad con crecimiento cero no sirve de nada. El tema sostenibilidad es mucho más importante. Ahora sí, entonces las reglas han cambiado. Les decía yo, me hago énfasis a la tercera frase de esta lámina. Lastimosamente la regulación que estaba antes de este Código Monetario Financiero hacía mucho énfasis en el control, en solamente tener entidades financieras sanas, como si eso fuera el fin último del aspecto financiero o monetario en el país. No, ahora hemos dado la vuelta. ¿Es importante tener entidades sanas? Por supuesto que sí, pero el objetivo es mucho más amplio. El objetivo es que el dinero que tiene la economía ecuatoriana sirva para apoyar el proceso de crecimiento de la economía ecuatoriana, el proceso de desarrollo de la industria. Y claro, hemos dado cambio también, y con esto paso a la siguiente lámina que ustedes tienen ahora en pantalla, es que hemos dado cambio también a ciertos conceptos que tradicionalmente en la economía que se nos enseña, la más ortodoxa, los damos como hechos que deben darse sin crítica alguna. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cuál es la supremacía del capital, nos referimos básicamente a estos 5 elementos que ustedes tienen en pantalla. La supremacía del capital sobre el ser humano significa la libre movilidad de capitales. Se nos enseña que sí, que los precios relativos, las tasas de interés internacional y la nacional hacen que los flujos de capital vayan a los sitios donde es más escaso el capital, se igualan las rentabilidades y el mundo es maravilloso. Y eso es completamente falso. Ustedes lo saben. ¿Qué nos dice también la supremacía del capital? Déjennos sacar nuestro dinero a los paraísos fiscales. Déjenos, porque ahí tendremos nuestro dinero seguro en caso de que haya algún problema interno. No, señores. La mejor forma de tener un esquema monetario, especialmente el que tenemos nosotros, dolarizado, sumamente rígido, es tener la mayor cantidad de dólares aquí. No es el mejor negocio tener dólares afuera, el mejor negocio es tener los dólares aquí. Tercero, se nos habla también de la privatización de los sistemas de clearing o de compensación. ¿Qué es esto? No se olviden ustedes
quizás haciendo un poco de historia en el Banco Central, para aquellos que fueron incluso funcionarios del banco al inicio del año 2000, hubo iniciativas relacionadas al sector bancario ecuatoriano que quisieron privatizar el sistema de pagos nacional. Quisieron privatizarlo y quisieron mandarlo al extranjero, en bancos que luego, con la crisis financiera internacional del 2008, quebraron. Esas eran algunas de las intenciones de muchos de los hacedores de política, especialmente los que estuvieron en la última mitad de los 90 en adelante. Era básicamente dejar que el manejo de la liquidez, de los sistemas de pago, de aquello que garantiza que los pagos que nos hacemos entre unos y otros, los ecuatorianos, esté en manos exclusivamente privadas, como por ejemplo el dinero electrónico. Se ha dicho que qué raro que a los ecuatorianos, a quienes estamos en el gobierno ahora, se nos haya ocurrido, es caso único en el mundo, y en efecto, y por suerte, sí, es caso único en el mundo, pero estamos convencidos que más países irán hacia ese sentido, que se nos ha ocurrido la loca idea de que el dinero electrónico sea manejado por el Estado. En efecto, en muchos otros países el dinero electrónico es manejado por entidades netamente privadas, básicamente las telefónicas o los bancos. ¿Qué ha ocurrido con ello? Ha ocurrido lo que sucede normalmente cuando se deja en manos privadas el manejo de dinero de la ciudadanía. Altísima concentración de mercado, costos abusivos, problemas de conexión para los ciudadanos cuando quieren trasladar dinero de una operadora a otra operadora, y básicamente se ha perdido soberanía monetaria. Desde luego nosotros si tenemos acá una moneda como es el medio de pago, la moneda de curso legal, que es el dólar, y el código es muy enfático en decir que nadie debe aceptar, ni nadie puede aceptar alguna cosa que no sea dólares en la economía ecuatoriana. Cuando hacemos este tipo de decisiones, que es dejar en manos del Estado que controle un medio de pago fundamental, indiscutiblemente a muchos no les gusta. Historia del tiempo reciente. Hace poquísimos años, el interés de manejar el dinero electrónico estaba en un banco y en una operadora telefónica, en las más grandes. Eso hubiera constituido un monopolio, casi un monopolio de provisión de dinero en la economía ecuatoriana. Eso como autoridades económicas no podemos permitir. Tenemos que ser mucho más responsables y garantizar a la ciudadanía un medio de pago sumamente sencillo y de fácil acceso. Se ha hablado también del tema de la banca universal y de la banca en la sombra. Normalmente lo que nos dice la teoría económica más ortodoxa es que les dejemos a los bancos de hacer casi lo que se les ocurra, que solamente nos fijemos que tengan buenos indicadores de solvencia. Veamos que estén sanos, pero déjenles hacer lo que sea. La receta de eso ya vimos que fue lo que pasó, la gravísima crisis hipotecaria e inmobiliaria en Estados Unidos, porque se permitió mezclar a la banca comercial con la banca de inversión. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Hemos hecho una separación porque no queremos que la economía ecuatoriana corra esos mismos riesgos. Y hemos dicho, banca comercial, perfecto, dedícate a hacer tus actividades de banca comercial, mejor regulada, con mayor capacidad de control. Y la banca de inversión es aspecto de mercado de valores. Entonces, banco. Si eres banco comercial, hazlo, pero no haces banca de inversión a la vez. Es demasiado riesgoso que mezcles estas cosas. Hay modelos teóricos sobre esto, ustedes como estudiantes los verán. Hay perspectivas teóricas que dicen que es bueno tenerlos juntos, hay perspectivas teóricas que dicen que es malo tenerlos juntos. Nosotros hemos tenido que tomar una decisión de política pública, porque les insisto, la hechura de política económica no es un aspecto meramente técnico, es un aspecto político. Hay que tomar decisiones para evitar ciertas cosas que creemos que serían nocivas para la economía ecuatoriana. Y finalmente, otro de los aspectos en los que se consagra la supremacía del capital es siempre la aceptación unilateral y sin discriminación alguna de la inversión extranjera directa, sea cual fuera ella las características que tuviera. Estos 5 aspectos que configuran la supremacía